Floricanto presenta. Bienvenidos hermanos a su programa Encuentros con la Fe. Les saluda Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En el Evangelio de este domingo 18 del tiempo ordinario, nos encontramos con Jesús en la escena de la primera multiplicación de los panes que narra San Mateo. Conviene comentar algunas de las acciones de Jesús y de los discípulos que nos pueden iluminar. Jesús se retira con sus discípulos, los 12 apóstoles, a un lugar solitario. El texto paralelo de San Marcos señala que es para descansar un poco. También pudiera ser para meditar ante el reciente hecho de la muerte de Juan Bautista. Pero mucha gente lo advierte y sigue a Jesús caminando por la orilla. Posiblemente conocen el lugar a donde Jesús se dirige, que pudiera haber ido ahí más de una vez. El caso es que cuando Jesús desembarca, ya mucha gente lo espera. Nosotros tal vez nos ubiquemos en la escena estando con Jesús o con el gentío. Jesús, viendo la gente, se compadeció, o sea, se enterneció su corazón, se estremecieron sus entrañas. Fruto de esta compasión, Jesús curó a los enfermos. Los evangelistas mencionan con frecuencia este gesto de Jesús, quien sigue compadeciéndose, por ejemplo, ahora ante la pandemia, que trae consigo diversas dolencias. Anhelamos que Jesús cure a los enfermos de COVID, de la tribulación de la pandemia que se prolonga, de la tristeza y aflicción por la partida de seres queridos. También la muerte puede ser curación, pues marca el fin del sufrimiento y el inicio de la vida eterna. Volvamos al texto del Evangelio. Los discípulos advierten que el día se va acabando y están en lugar despoblado. Conviene que Jesús despida a la gente para que vayan a buscar y comprar comida. Grande es la sorpresa de los discípulos cuando Jesús les dice: denles ustedes de comer. Jesús bien pudo haber actuado inmediata y directamente, pero decide involucrar a los discípulos, quienes advierten que el problema los rebasa. Solo aciertan a decir que apenas cuentan con 5 panes y 2 pescados. Para ellos es muy poco, pero para Jesús es suficiente y con ellos da de comer a más de 5,000 personas. Es otro gesto de compasión de Jesús. Además de la curación física, da alimento en abundancia. Cumple lo que había anunciado el profeta Isaías y encontramos en la primera lectura, dando alimento en abundancia y sin pagar. Más aún, Jesús cumple la alianza perpetua anunciada por el profeta. Los discípulos colaboran distribuyendo el alimento a la gente y recogiendo lo que sobra para que no se desperdicie. Podemos vernos en la situación de la gente que anhela estar con Jesús, con lo que olvidamos el alimento corporal. O podemos vernos en el lugar de los discípulos, que sugerimos a Jesús resuelva la situación despidiendo a la gente. Pero Jesús nos quiere involucrar. Denles ustedes de comer. La situación se está repitiendo en esta cuarentena, con la crisis económica que nos invade. Tal vez pensemos que tenemos muy poco por ofrecer, pero entreguémoslo a Jesús y dejemos que Él actúe. No sabemos cómo lo hará Jesús, pero no dejará de actuar, llevado por su compasión, o sea, por la ternura y estremecimiento de su corazón. Nosotros ahora
Convencidos, agradecidos y gozosos, cantemos con el Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. También San Pablo en la carta a los Romanos nos anima a exclamar, precisamente en la tribulación de la pandemia, que nada podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo. Ni las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. De todo esto salimos victoriosos, gracias a Dios que nos ha amado en Cristo Jesús. Pero para que no quedemos fascinados y detenidos solo en el beneficio material y corporal, Jesús nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo cual nos hace ir nuevamente al texto del Evangelio con un tercer gesto de compasión de Jesús hacia la gente, el gesto más importante, dándoles el pan de su palabra. Y su palabra es eficaz, pues cumple entregándose Él mismo. Creamos y esperemos en Jesús y nos nutrirá, pues es compasivo y misericordioso. Flor y canto.